Pues otra vez bienvenidos y esta noche, esta tarde vamos a estar hablando acerca de la Iglesia Filadelfia y he titulado esta sesión Caminando hacia una misma dirección. Creo que es importante que todos los que estamos aquí reunidos sepamos a qué nos ha llamado Dios, cuál es el llamado de Dios, qué estoy haciendo aquí, por qué estoy aquí, ¿ok? Y vamos a empezar leyendo la escritura. Vamos a leer Apocalipsis 3:7 al 13. Y dice así la escritura. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, esos que se autodenominan judíos y no lo son porque mienten, vayan a postrarse a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. También grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a ver, vamos a hacer un poquito de historia acerca de la iglesia Filadelfia, aquí rapidito. Este verano tuve la oportunidad de visitar el lugar arqueológico donde se reunía la iglesia de Filadelfia. Es una ciudad que se llama Alaşehir, que está en Turquía, está al sur, cerca del Mediterráneo. Y es una ciudad que se encuentra ubicada en una zona sísmica muy fuerte. Entonces, muy seguido hay temblores. De hecho, las ciudades que se habían construido ahí muchas veces cayeron y las reconstruyeron. Se cayeron y las reconstruyeron por todos estos temblores y terremotos que suceden en la zona. Lo único que queda arqueológicamente hablando de esta iglesia son estas dos columnas que vemos aquí. Atrás todavía hay una como que a la mitad, pero estas dos son las que quedaron en pie. Son columnas bastante grandes y a esta iglesia se le llama la iglesia de San Juan, del apóstol Juan. Ahí donde estoy yo, estoy señalando donde dice Filadelfia en griego y bueno, fue una bonita oportunidad que tuve. Pero eso es lo que nosotros vemos en la arqueología y lo podemos comprobar con lo que dicen en las escrituras, que existió la iglesia Filadelfia. El Señor Jesús habla en la carta que escribe a la iglesia Filadelfia, habla acerca de que la recompensa de las personas que pertenecen a la iglesia de Filadelfia es que las va a hacer columnas en el templo de su Dios. Para ser columna, tenemos que estar fuertes, tenemos que ser resistentes. Y van a venir temblores a nuestra vida, porque Filadelfia está ubicada en esta zona sísmica. A nuestra vida van a venir temblores, van a venir terremotos que van a tratar de derrumbar nuestro mundo. Pero cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, cuando nosotros no negamos su nombre a pesar de la oposición, a pesar de los problemas, el Señor nos va a hacer fuertes, nos va a hacer firmes y dice Él que no nos va a sacar ya de su templo, es decir, que nunca más vamos a separarnos de Él, nunca más vamos a estar lejos de su presencia. Y eso es lo que el Señor a grandes rasgos quiere de su gente de Filadelfia, que sean columnas fuertes, ¿ok? Ahora vamos a hacer un pequeño recuento de las iglesias de las que habla el libro de Apocalipsis en los capítulos 2 y 3. Estas son las iglesias de Jesucristo, literalmente son las iglesias de Cristo. Y estas iglesias representan la historia de la iglesia en general
y también el estado espiritual de los creyentes a través de la historia. Me explico. Bueno, antes de explicar esto, a cada una de estas iglesias, en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús les manda una carta, les escribe una carta. Y las iglesias son 7. Son la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En la carta de Éfeso, el Señor les hace un cumplido. Les dice que ellos han tenido muchas obras, que están trabajando muchísimo por el Señor, que han reconocido quiénes son los falsos maestros, pero les hace una recriminación. Les dice que se han alejado de su primer amor, es decir, que están haciendo las cosas casi por inercia, pero ya no tienen esa conexión, esa motivación de hacer las cosas realmente porque aman a Cristo, sino como que se preocupan más por el trabajo que por quien les dio el trabajo. Y así a cada una de las iglesias el Señor generalmente les hace un cumplido y les recrimina algo, y luego les advierte y luego les promete algo si salen vencedores. Por ejemplo, a la iglesia de Esmirna, el Señor le dice que va a tener mucha tribulación. No le recrimina nada, pero les dice que va a tener mucha tribulación y que el maligno, que es Satanás, algunos de ellos hasta los iba a meter a la cárcel, iban a tener tribulación por 10 días. Eso es lo que le dice a la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Pérgamo, el Señor Jesús le dice que ahí Satanás tiene su trono y les recrimina dos cosas: que comen carne sacrificada a los ídolos y que cometen inmoralidades sexuales. Y entonces tienen que arrepentirse de eso. A la iglesia de Tiatira. Es una iglesia que estaba llena de amor y quería mucho a los creyentes, había hermandad, pero dice el Señor Jesús que ellos toleraban a una profetisa que era Jezabel. Es decir, que tenían unas doctrinas donde ellos no atacaban el pecado. Ellos creían que amaban a las personas, pero no les corregían de los pecados. Entonces, esa era la recriminación que Jesús tenía para la iglesia de Tiatira. A la iglesia de Sardis, el Señor les dice que ellos creen que están vivos, creen que son creyentes, creen que tienen vida eterna, pero en realidad están muertos, que entonces tienen que revivir para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, eran creyentes que realmente sus obras estaban muertas. Entonces, la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la única iglesia en todas las cartas que el Señor Jesús no le hace ninguna recriminación. Es una iglesia perfecta. Es una iglesia que la reconoce como santa. Es una iglesia que tiene pocas fuerzas, y pocas fuerzas se refiere a que tiene pocos recursos y que también son pocos en números. No hay muchas personas que pertenecieran a la iglesia de Filadelfia, pero es una iglesia santa con promesas maravillosas y las acabamos de leer. Después vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Y la última iglesia a la que le manda el Señor Jesús una carta es la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia, el Señor le dice que no es ni fría ni caliente y que como es tibia, pues está a punto y literalmente le dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque dice, ojalá fueras frío y ojalá fueras caliente, pero como no eres ni frío ni caliente, eres tibio, así no quiero. El Señor Jesús no quiere gente que tenga un pie en el mundo y tenga un pie en el reino de Dios. El Señor quiere pasión, el Señor quiere que le entreguemos nuestro corazón. Entonces, estas son las iglesias a las que el Señor Jesús les manda cartas. Ustedes pueden leer los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis para que vean todos los detalles de cada una. Ahora, ¿por qué son importantes estas iglesias? Porque, en primer lugar, tenemos que preguntarnos, ¿a qué iglesia pertenezco entonces? Espiritualmente, ¿a qué iglesia pertenezco yo? ¿Qué está pasando en mi vida que más o menos me indica mi estado espiritual? Ahora, estas iglesias también, de acuerdo a los estudiosos de la Biblia, de acuerdo a los teólogos, representan la historia, digamos, las eras de la iglesia. La primera iglesia, la primitiva, era una iglesia como la de Éfeso. Después se volvió como la de Esmirna, después como la de Pérgamo, después Tiatira, después Sardis. Y al final de los tiempos vamos a tener a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Laodicea. Ujú.
Ahora, esto funciona tanto horizontal como vertical, porque en cada una de estas eras, de estas iglesias, hay gente que también pertenece a estas iglesias de manera, pues, espiritual, de manera individual e espiritual, ¿ok? Entonces, ahorita, la era que estamos viviendo. Estamos en la era de Filadelfia y ya casi llegando a la Odisea. Ya casi llegando a la Odisea. Ya estamos al fin, ya casi vamos al fin de los tiempos. Pero aunque estemos en la era de Filadelfia y ya casi la Odisea, de todas maneras hay personas que quizá espiritualmente pertenecen a la iglesia de Éfeso o a la de Esmirna o a la de Sardis o a la de la Odisea o a la de Pérgamo. Ujú. Por eso es que es importante conocer estas iglesias y cuáles son sus problemas, qué es lo que espera el Señor Jesús de nosotros, porque el fin de los tiempos se acerca y el Señor nos dice ahí en cada una de estas cartas qué es lo que quiere, específicamente cuál es el problema. Entonces tenemos que hacer un autoexamen de nuestra situación espiritual, yo creo. Ahora, ¿qué es lo que distingue entonces a Filadelfia de las otras iglesias? Número uno, el Señor Jesús le dice que tiene una puerta abierta para predicar el Evangelio. La puerta abierta simboliza una puerta abierta para predicar las buenas nuevas del Señor Jesús. Y también significa que tiene el respaldo de aquel que tiene autoridad para abrir o cerrar las puertas tanto del reino de los cielos como el reino de la tierra. Entonces Jesús tiene autoridad para abrirnos puertas. Las puertas representan oportunidades, representan salidas a problemas, o si las cierra, representan protección para nosotros. Y Él tiene autoridad, tiene la llave de David que le llama la Biblia, y eso representa autoridad para abrir o cerrar puertas en nuestras vidas. La iglesia de Filadelfia, número dos, es una iglesia obediente. Es una iglesia que obedece la palabra de Dios a pesar de que tiene poca fuerza. Y como había mencionado, esta poca fuerza significa que quizá el número no es grande, no hay muchas personas que de verdad obedezcan al Señor al 100. Y también puede ser que sea pobre, que no tenga fuerza en cuanto a recursos, en cuanto a que no es una iglesia grande, no es una iglesia poderosa, no es una mega iglesia. Quizá no tiene los recursos suficientes para realmente hacer todas las obras que quizá los de Éfeso estaban haciendo. Pero aún así han obedecido la palabra del Señor y eso lo recompensa a Dios. Eso es un cumplido que Él hace. Esta iglesia tampoco ha negado el nombre del Señor. Cuando vienen temblores a nuestras vidas, cuando vienen dificultades, el hecho de decir, Señor, bueno, yo sigo confiando en ti, yo sigo obedeciendo tu palabra, no importa que mi mundo parezca que se esté derrumbando, yo voy a seguir confiando en ti, yo voy a seguir obedeciéndote. Y eso es lo que hace a esta iglesia santa. Ahora esta iglesia tiene problemas con los falsos creyentes, porque cuando uno es santo, cuando uno vive en santidad, los creyentes que están a nuestro alrededor empiezan a, quizá de alguna manera hasta, podría yo decir que nos juzgan y decir, ay, no, es que estás exagerando, eres una extremista, una radical, ay, no, no, eso no dice la Biblia, no, 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 eso no es así. Y entonces tenemos que ir en contra de los falsos creyentes. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Que ellos van a quedar humillados al darse cuenta de que Jesús ama a sus verdaderos santos. Ahora, número 5, esta iglesia, como es la iglesia de los últimos tiempos, tiene una promesa de que va a ser guardada de la hora de tentación que va a venir sobre la humanidad en los últimos días. No sabemos exactamente qué tipo de tentación. Quizás sea la marca de la bestia de la que habla la Biblia en los últimos tiempos. Quizá el comienzo de la tribulación, los últimos 7 años que van a venir de tribulación para la tierra. Pero tenemos la promesa de que vamos a ser guardados. Esta iglesia va a ser protegida, ya sea que el Señor Jesús se la lleve, como llaman algunos, el rapto, o que aunque nos quedemos aquí, nos va a proteger, así como protegió a Noé en el diluvio en un arca, lo mismo va a ser. Esta iglesia tiene esta promesa de que va a ser guardada de esa hora final que viene sobre toda la humanidad.
Esto es lo que distingue de Filadelfia a las otras iglesias. Ahora, bueno, antes de pasar a lo siguiente, eh, en la última iglesia en la que yo estuve, era una iglesia con el espíritu de Tiatira, porque era una iglesia llena de amor, llena de obras, pero al pecado no se le atacaba directamente. No se podía decirle a las personas lo que estaban haciendo mal porque pues no querían ofenderlas, no querían hacerlas sentirse mal, pero el consentir el pecado, el ser condescendiente con el pecado es algo que el Señor no quiere. Porque cuando uno ama de verdad, pues tú proteges a la persona y le dices lo que es lo correcto. No le vas a decir, ay, sí, mi vida no importa, no pasa nada, no te preocupes, Jesús ya murió por ti, Él te ama, todo está bien. No, no está bien, porque la palabra del Señor nos da instrucciones claras de cómo atacar el pecado, de cómo quitarlo de nuestras vidas. Y cuando yo salí de esa iglesia, yo estaba pues un poco como, ¿a dónde me voy a ir, Señor? ¿Qué voy a hacer? Y le dije al Señor directamente, le dije, Señor, pero es que no somos perfectos, nadie somos perfectos, estamos en el camino a la santidad, queremos ser perfectos, pero dije, a donde quiera que vaya yo, va a ser imperfecto. Le dije, porque no hay iglesia perfecta. Y el Espíritu Santo me contestó de una manera muy clara y me dijo, sí hay iglesia perfecta, Filadelfia. Y es ahí cuando el Señor me dio la visión y la misión para esta iglesia, para la iglesia a la que llamamos Filadelfia. Por eso es que tiene este nombre, esta iglesia, Filadelfia, porque yo creo que sí hay una iglesia perfecta. Y esa iglesia perfecta a los ojos del Señor no significa que no tengamos errores, que no vayamos a cometer pecado, que no vayamos a caer, sino significa que de verdad buscamos la santidad, que de verdad nos esforzamos por agradarle al Señor con nuestra santidad. ¿Ok? Ahora, una nota importante es que cuando el Señor Jesús comienza a escribirle cartas a estas iglesias, les dice, escribe al ángel de la iglesia. El ángel, esta palabra ángel viene del griego angelo, que de acuerdo al diccionario bíblico Strong's, significa un mensajero. Puede ser un ángel también, un ser divino como un ángel, pero también por implicación significa un pastor, es decir, un líder. Entonces, cuando el Señor le está diciendo estas cosas a las iglesias, no les está diciendo a la congregación en general, le está diciendo específicamente al pastor de la iglesia, al líder de cada una de estas iglesias. Ahora, el Señor es un Dios de orden. A Él le gusta el orden. Y vamos a leer lo que dice Efesios 4:11 al 16. Dice, él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Amén. Entonces, Dios nos ha dado líderes, nos ha dado pastores. ¿Para qué? Para que no seamos zarandeados por cualquier cosa o por cualquier clase de enseñanza, porque la usa el maligno, es astuto, él usa artimañas para distraernos, para alejarnos de la verdad. Pero si el Señor le dice a su líder, mira, yo quiero que esta iglesia haga esto y esto. Entonces el líder tiene la obligación y la autoridad del Señor de transmitir ese mensaje y de tratar de asegurarse que todo el rebaño del Señor vaya haciendo lo que Dios les está mandando a hacer.
Si ustedes tienen líderes espirituales, si ustedes ya van, por ejemplo, en Colombia, que asistan a una iglesia específica, el Señor nos dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Entonces vamos a orar por nuestros líderes, vamos a pedirle al Señor que los bendiga, que les dé la instrucción que ellos necesitan para poder caminar hacia donde Jesús quiera llevarlos, a cada congregación, ¿ok? Esto es súper importante, porque cuando la congregación no se pone de acuerdo con el líder, no podemos avanzar, ¿ok? Y entonces, y esto me pasó en la otra congregación. Cuando no estábamos de acuerdo, tenía yo que pasar más tiempo explicando de nuevo qué era el pecado, explicando de nuevo por qué debían alejarse de cierto pecado, etcétera. Y era una cosa que era casi siempre lo mismo, pero no podían avanzar. ¿Por qué? Porque no nos poníamos de acuerdo. Dice Amós 3:3, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Entonces es muy importante que nosotros como congregación, yo estoy hablando específicamente aquí a las chicas de Filadelfia, a quien pertenezca a esta específica congregación, tenemos que ponernos de acuerdo porque el Señor tiene planes, tiene una visión, tiene una misión para nuestra congregación y Filadelfia tiene tiene expectativas muy grandes de parte del Señor. Él espera demasiado de nosotros. Él sabe que podemos, por eso nos eligió para pertenecer a esta congregación y nos ha dado una misión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué es la misión de Filadelfia? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está haciendo Chris enseñando? ¿Qué estamos haciendo orando los martes? Bueno, la iglesia Filadelfia tiene la misión de enseñar lo que significa vivir una vida en santidad y equipar a los creyentes para que puedan cumplir los propósitos que Dios tiene para su vida, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Entonces, lo que hace Filadelfia es enseñar, ayudar a las personas a entender lo que es la santidad, qué significa vivir en santidad, ayudarlos a santificarse cada día por medio del Espíritu Santo, equiparlos para que entonces todos los propósitos que Dios tiene para nosotros en esta vida y en la venidera se cumplan. Tanto de manera individual, en cada una de sus vidas personales, como en nuestra vida colectiva, como congregación, como cuerpo de Cristo, como iglesia. ¿Y cuál es la visión que el Señor nos ha dado? ¿Cuál es la visión que Él tiene para la iglesia Filadelfia? Ser una congregación que se santifica y que cuida su santidad. Es una congregación que se prepara para recibir las bendiciones y las promesas de nuestro Señor Jesucristo hechas a la iglesia Filadelfia. También Filadelfia predica la palabra del Señor a pesar de la oposición, sabiendo que Dios ha abierto una puerta para que llevemos a cabo esta misión con éxito. Amén. Esto es la visión que tiene Dios de nosotros. Su iglesia santa, que va predicando ahí la palabra, que tenemos las puertas abiertas, que cuidamos nuestra santidad y que al final de los tiempos vamos a recibir esa recompensa tan maravillosa que el Señor nos está prometiendo. A pesar de la oposición, a pesar de la oposición de fuera de la iglesia y de dentro de la iglesia, a pesar de que no tenemos quizá los suficientes recursos, a pesar de que seamos tan poquitos, pero esta iglesia tiene eso en común, que son poquitos. En verdad, las personas que se santifican, las personas que buscan la santidad, son bien poquitas. Así que tenemos un privilegio enorme, enorme de haber sido llamados a pertenecer a la congregación espiritual de Filadelfia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo con la Biblia. Para eso estamos aquí cada viernes, para eso nos reunimos cada vez que vamos a aprender de la Biblia, porque la palabra de Dios es lo que nos va a enseñar qué es lo que significa ser santo, qué es lo que significa dejar a un lado lo malo, ¿ok? La segunda carta a Timoteo 3:16-17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia,
a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Nosotros nos vamos a basar en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice sí, adelante. Si la palabra dice de Dios, si la palabra de Dios dice no, es no y punto. Entonces tenemos que aprender a ser obedientes a lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra. Ujú. ¿Y cuál es la mentalidad de Filadelfia? ¿Cuál es el secreto de Filadelfia? Y yo creo que el secreto de Filadelfia es realmente la relación íntima con Jesucristo. Entre más lo conocemos, más lo queremos, más lo amamos y más queremos obedecerlo. Esto es una relación de amor. Quizá va a tomar un poquito de tiempo porque uno no puede amar a una persona cuando la conoce luego, luego, sino hay que tratarla, hay que convivir con ella, hay que platicar, hay que conocerse. Y eso toma un poco de tiempo, pero en cuanto empezamos a crecer en nuestra relación, ese amor se vuelve tan profundo que yo creo que esa es la mentalidad que la iglesia de Filadelfia tenía. Fíjese lo que dice el Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada, nada deseo en la tierra. Cuando llegamos a este punto, cuando yo puedo decir, Señor, es que ya no hay absolutamente nada en esta tierra, nada que pueda llenar mi alma como tú lo haces, es cuando podremos tener la mentalidad de la iglesia de Filadelfia, de decir, no me importa nada del mundo, si no estás tú ahí, yo no quiero nada, tú eres lo único que me importa. Y el Salmo 63:1 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. Eso es un lenguaje de desesperación, de que no puede uno vivir sin el Señor, de que yo no puedo respirar si no estás conmigo. Cuando tenemos esa mentalidad y cuando tenemos ese amor en nuestro corazón por el Señor, es cuando de verdad podremos vivir como un creyente de la iglesia Filadelfia que va a dejar lo que sea, lo que me pida el Señor por Él, por seguirlo, por estar con Él. Y la realidad es esta, somos poquitos. Tenemos pocas fuerzas. Estamos nadando siempre contra corriente, siempre, porque el mundo va para el otro lado y nosotros vamos en la dirección contraria. La gente que se mueve con el mundo va muy fácil porque la corriente es para donde va. A nosotros nos va a costar trabajo, no vamos a tener recursos, nos van a dar sangoloteadas, pero si aún así seguimos caminando, tratando de seguir al Señor Jesús, la Biblia promete que Él se va a revelar, que cuando lo obedecemos, Él se va a revelar a nosotros. Entonces, empecemos con la obediencia. La obediencia va a traer revelación de Jesús y la revelación va a tener conocimiento y el conocimiento nos va a dar más amor por Él cada día. Vamos a tener que luchar con hermanos creyentes que piensan que son creyentes, que nos van a decir, ay, no, estás exagerando mucho, no, eso ya es demasiado radical, no, estás mal, eso no, ¿cómo crees? Y quieren llevarnos hacia donde lleva la corriente, pero eso no es Filadelfia. Filadelfia tiene pocas fuerzas y aún así no ha negado el nombre del Señor, ¿ok? Entonces, vamos a tener esto en cuenta y querer realmente ser obedientes al Señor. Y recuerden su promesa entonces, dice él, vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Tenemos que aferrarnos a esto que tenemos, lo poquito que tengamos, lo poquito que estemos haciendo por el Señor, no podemos soltarlo, tenemos que aferrarnos. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Vamos a ser fuertes, vamos a ser firmes, vamos a estar sostenidos por el Señor, que es el fundamento, y nunca más nos vamos a separar de Él. Él va a escribir su nombre, el nombre de su Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de su Dios, la que baja del cielo de parte del Señor. Dice Jesús que también va a grabar sobre nosotros su nombre nuevo y que el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lean Apocalipsis 2:3. Mediten, pregúntenle al Espíritu Santo, espiritualmente, ¿a qué iglesia pertenezco ahora? ¿Cómo puedo hacer para pertenecer espiritualmente a Filadelfia? Yo quiero ser santo. Ayúdame. Y si no tienen el deseo de ser santos,
Pídale al Señor el deseo de ser santos, de verdad amarlo, de ser capaces de dejar cualquier cosa con tal de hacerse amigo de Jesús, con tal de tener su amor, con tal de que Él llene nuestra alma. Porque si nosotros nos llenamos y decimos, ay, es que cuando hago esto o veo esto, ay, ya me lleno, me siento satisfecha. Si no está Dios ahí, debería haber un hueco, como que no está completo, falta algo, falta algo. O sea, esa sed, ese deseo de estar con Él, de amarlo de esa manera, es lo que nos va a ayudar a vivir una vida en santidad. Amén.